El silencio del alma. En las montañas del norte de Japón, donde los cedros milenarios susurraban secretos al viento, vivía un joven llamado Kenji. A los 30 años, había alcanzado todo lo que la sociedad moderna consideraba éxito: un apartamento en Tokio con vista al skyline, un trabajo prestigioso en una corporación tecnológica, y un salario que le permitía comprar cualquier cosa que deseara. Sin embargo, cada mañana al despertar, Kenji sentía un vacío que ningún objeto material podía llenar. El constante zumbido de la ciudad, sirenas, motores, construcciones, voces elevadas en conversaciones urgentes, se había convertido en la banda sonora de su existencia. Su teléfono vibraba constantemente con notificaciones, correos electrónicos, mensajes, actualizaciones de redes sociales, noticias que cambiaban minuto a minuto. Una tarde particularmente caótica, mientras caminaba por las calles abarrotadas de Shibuya, Kenji se detuvo abruptamente. El cruce más transitado del mundo se extendía ante él, miles de personas moviéndose en todas direcciones como hormigas siguiendo rutas invisibles. El ruido era ensordecedor, conversaciones superpuestas, música de tiendas, anuncios publicitarios gritando desde pantallas gigantes. En ese momento, algo extraño sucedió. Por un instante, quizás no más de 2 segundos, todo el ruido externo pareció desvanecerse. En ese silencio momentáneo, Kenji escuchó algo que no había percibido en años: el latido de su propio corazón, acelerado y ansioso. ¿Cuándo fue la última vez que realmente me escuché a mí mismo?, se preguntó, mientras la cacofonía urbana regresaba como una ola que rompe contra la orilla. Esa noche, en su apartamento del piso 27, rodeado por el constante murmullo de la ciudad que nunca dormía, Kenji tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Recordó las historias que su abuela le contaba sobre el templo Seikoji, escondido en las montañas donde ella había crecido. Allí, le decía con sus ojos arrugados pero brillantes, el silencio enseña lo que las palabras no pueden expresar. Al amanecer siguiente, Kenji escribió su carta de renuncia. El viaje en tren hacia las montañas fue una transición gradual del caos urbano a la serenidad natural. Cada kilómetro que se alejaba de Tokio parecía liberar a Kenji de una carga invisible. Los rascacielos dieron paso a campos de arroz, los claxones fueron reemplazados por el canto de los pájaros, y el aire contaminado se transformó en brisas frescas cargadas del aroma de pinos y tierra húmeda. Durante las 4 horas de viaje, Kenji experimentó algo inquietante. Sin las constantes distracciones de su vida urbana, su mente comenzó a llenarse de pensamientos que había estado evitando. Preocupaciones sobre su futuro, arrepentimientos del pasado, miedos que había enterrado bajo capas de actividad frenética. Se dio cuenta de que el ruido externo no solo había sido una molestia, había sido un refugio. Sin él, se encontraba cara a cara consigo mismo, y no estaba seguro de que le gustara lo que veía. El templo Seikoji apareció al final de un sendero serpenteante, rodeado de bambúes que se mecían suavemente como bailarines silenciosos. Su arquitectura simple pero elegante parecía emerger naturalmente del paisaje, como si hubiera crecido allí junto con los árboles centenarios. No había carteles publicitarios, no había ruido de tráfico, no había prisa. Solo el susurro del viento y el ocasional golpe hueco del bambú al chocar. En la puerta del templo lo esperaba el maestro Tanaka, un hombre de 60 años cuya presencia irradiaba una calma profunda. Sus ojos, arrugados por décadas de sonrisas genuinas, parecían ver a través de las máscaras que las personas llevaban al mundo. Kenji-san, dijo el maestro con una voz suave pero clara, tu abuela me escribió sobre ti hace muchos años. Sabía que algún día vendrías. ¿Hace muchos años? Pero yo solo decidí venir ayer, respondió Kenji, confundido. El maestro sonrió misteriosamente. El tiempo funciona diferente aquí. Tu abuela sabía que cuando estuvieras listo para escuchar, encontrarías el camino. La pregunta no es por qué viniste, sino que estás dispuesto a dejar atrás. Esa primera noche en el templo, acostado en un futón sobre tatamis de paja, Kenji experimentó algo que no había sentido en años: el sonido de su propia respiración. Sin el zumbido constante del aire acondicionado, sin el tráfico nocturno, sin las notificaciones de su teléfono, que había dejado apagado, su cuerpo comenzó a relajarse de maneras que había olvidado que eran posibles. Pero con esa relajación llegó también una incomodidad nueva. En el silencio, sus pensamientos parecían amplificados.
Cada preocupación, cada duda, cada fragmento de diálogo interno resonaba en su mente como ecos en una catedral vacía. Se dio cuenta de que había pasado años llenando cada momento de silencio con alguna distracción, evitando precisamente esto, estar a solas con su mente sin filtros. Mañana, susurró el maestro desde la habitación contigua, como si hubiera leído sus pensamientos, aprenderás que el ruido más fuerte no viene de afuera, sino de adentro. Y solo cuando reconozcas tu propio ruido interno, podrás comenzar a encontrar el verdadero silencio. El primer día de entrenamiento comenzó antes del amanecer. Kenji fue despertado no por una alarma, sino por el suave sonido de una campana de madera que resonó 3 veces a través del templo. En la semioscuridad, siguió a otros estudiantes hacia el salón de meditación, un espacio amplio y despojado donde la única decoración era una caligrafía que decía: el silencio exterior es el primer paso, el silencio interior es el destino. Siéntate, indicó el maestro Tanaka, señalando un cojín de meditación. Cierra los ojos y simplemente, escucha. Kenji obedeció, esperando experimentar la paz inmediata. En cambio, lo que encontró fue un caos mental aún más intenso que el ruido de Tokio. Su mente saltaba de pensamiento en pensamiento como un mono inquieto. ¿Tomé la decisión correcta al venir aquí? ¿Qué pensarán mis colegas? ¿Podré pagar el alquiler sin trabajo? ¿Qué estoy haciendo realmente con mi vida? Cada pensamiento traía consigo una cascada de emociones: ansiedad, arrepentimiento, miedo, frustración. Se dio cuenta de que su mente nunca había estado realmente quieta, simplemente había estado tan distraída por estímulos externos que no había notado la constante charla interior. Después de lo que sintió como horas, pero que solo habían sido 20 minutos, la campana sonó nuevamente. Kenji abrió los ojos, esperando que el maestro le diera alguna técnica mágica para silenciar su mente rebelde. En cambio, el maestro Tanaka sonrió comprensivamente. Ruidoso ahí dentro, ¿verdad? Kenji asintió, sintiéndose como si hubiera fallado en su primera prueba. Bien, continuó el maestro. La mayoría de las personas viven toda su vida sin darse cuenta de cuánto ruido cargan internamente. Tú has dado el primer paso, reconocer que existe. Ahora viene la parte interesante, aprender de dónde viene todo ese ruido. Durante los días siguientes, Kenji comenzó a mapear su paisaje mental. Bajo la guía del maestro, aprendió a observar sus pensamientos sin juzgarlos, como un científico estudiando especímenes bajo un microscopio. Descubrió patrones fascinantes. Los pensamientos sobre el pasado generalmente venían acompañados de emociones de culpa o nostalgia. Su mente revisaba constantemente conversaciones anteriores, buscando cosas que podría haber dicho o hecho diferente. ¿Por qué no defendí mi idea en esa reunión? ¿Por qué no llamé a mi madre más seguido? ¿Por qué terminé esa relación? Los pensamientos sobre el futuro traían ansiedad y excitación nerviosa. Su mente construía escenarios elaborados, la mayoría de ellos negativos. ¿Qué pasará si no encuentro trabajo? ¿Y si esto es solo una fase y vuelvo a la misma vida insatisfecha? ¿Y si nunca encuentro mi verdadero propósito? Pero lo más revelador fue cuando comenzó a observar los pensamientos sobre el presente. Incluso mientras meditaba, su mente comentaba constantemente sobre la experiencia: esto es aburrido. Mi espalda duele. ¿Cuándo va a terminar esto? Creo que lo estoy haciendo mal. El tipo de al lado parece más tranquilo. ¿Por qué no puedo ser como él? Una tarde, después de una sesión particularmente turbulenta de meditación, Kenji se acercó al maestro con frustración evidente en su rostro. Maestro Tanaka, he estado aquí una semana y mi mente está más ruidosa que nunca. ¿Cuándo llegará el silencio? El maestro estaba barriendo las hojas del patio con movimientos lentos y deliberados. Sin detenerse, respondió: Kenji-san, ¿has notado que ahora puedes escuchar el ruido? Antes, cuando vivías en la ciudad, ¿eras consciente de todos estos pensamientos? Kenji reflexionó por un momento. No, creo que estaban ahí, pero estaba demasiado distraído para notarlos. Exacto, dijo el maestro, finalmente deteniéndose y mirando directamente a Kenji. El primer regalo del silencio exterior no es la paz inmediata, sino la conciencia. Ahora puedes escuchar lo que siempre estuvo ahí.
Y solo lo que puedes escuchar, puedes comenzar a entender. En su segunda semana en el templo, Kenji comenzó a experimentar momentos extraños y reveladores. Durante una sesión de meditación matutina, mientras observaba el flujo incesante de sus pensamientos, algo cambió sutilmente en su percepción. Por un instante, se dio cuenta de que había dos aspectos de sí mismo presente, el pensador que generaba toda esa charla mental, y algo más, un observador silencioso que simplemente notaba sin comentar. Esta experiencia fue tan sutil que al principio dudó si realmente había sucedido. Pero en los días siguientes, esos momentos de doblez en su conciencia comenzaron a aparecer con más frecuencia. Era como descubrir que había estado viviendo en una casa sin saber que tenía un segundo piso. El maestro Tanaka notó el cambio en la postura de Kenji durante la meditación, menos tensa, más estable, y decidió que era momento de profundizar. Kenji-san, dijo una tarde mientras caminaban por el jardín del templo, cuéntame sobre ese observador que has comenzado a notar. Kenji se sorprendió. No había mencionado nada sobre esas experiencias. ¿Cómo supo que? Cuando alguien comienza a despertar al observador interior, su presencia exterior cambia, explicó el maestro. Es como si una parte de ti se hubiera retirado del drama de la mente para observar desde una perspectiva más elevada. ¿Qué has notado sobre este observador? Kenji caminó en silencio por varios minutos, organizando sus pensamientos. Es extraño, comenzó finalmente. Es como si hubiera dos versiones de mí. Una que está constantemente comentando, juzgando, preocupándose, recordando. Y otra que simplemente, mira. Esta segunda versión no parece tener agenda. No está tratando de resolver nada o llegar a ninguna parte. Solo observa. ¿Y cómo se siente estar en cada una de estas perspectivas?, preguntó el maestro. La primera es agotadora, admitió Kenji. Es como estar en una conversación constante conmigo mismo, pero una conversación que nunca llega a ninguna conclusión. La segunda. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas, la segunda es pacífica. Cuando estoy ahí, los pensamientos siguen apareciendo, pero es como ver nubes pasar por el cielo. Están ahí, pero no soy yo. O más bien, no son todo lo que soy. El maestro sonrió con la satisfacción de ver a un estudiante hacer su primer descubrimiento importante. Has comenzado a distinguir entre la mente y la conciencia. La mente es como un radio que siempre está sintonizado, a veces en estaciones claras, a veces en estática pura. Pero la conciencia es el espacio en el que se escucha el radio. El espacio en sí mismo siempre está en silencio. Esa noche, Kenji experimentó con alternar deliberadamente entre estas dos perspectivas. Cuando se encontraba atrapado en una espiral de pensamiento sobre el futuro, intentaba dar un paso atrás hacia la perspectiva del observador. Era como cambiar de ser un actor en una obra de teatro a ser el miembro de la audiencia que observa la representación. Desde la perspectiva del observador, pudo ver patrones en sus pensamientos que no había notado antes. Se dio cuenta de que ciertos pensamientos venían en grupos, como bandadas de pájaros. Un pensamiento sobre dinero inevitablemente traía pensamientos sobre seguridad, luego sobre el futuro, luego sobre el fracaso, y así sucesivamente. También notó que muchos de sus pensamientos no eran realmente suyos. Eran voces internalizadas de su padre: necesitas tener un plan de respaldo; su madre: ¿qué pensará la gente?; sus colegas: el éxito se mide en logros visibles; la sociedad en general: deberías tener todo resuelto a los 30. Es fascinante, le confesó al maestro al día siguiente. Cuando observo mis pensamientos desde esta perspectiva más tranquila, muchos de ellos pierden su poder sobre mí. Es como si hubiera estado tomando muy en serio los comentarios de espectadores en mi propia vida. Exactamente, confirmó el maestro. El ruido interno no es solo el volumen de los pensamientos, sino cuánto poder les damos para dirigir nuestras vidas. Cuando te identificas completamente con cada pensamiento, te conviertes en su prisionero. Cuando puedes observarlos desde el silencio, recuperas tu libertad de elegir cuáles merecen tu atención y cuáles puedes dejar pasar. Sin embargo, Kenji también descubrió que mantener esta perspectiva del observador requería una práctica constante. Era fácil deslizarse de vuelta al drama mental,
especialmente cuando surgían emociones fuertes. Pero cada vez que regresaba al centro silencioso de su ser, era como llegar a casa después de un viaje largo y agotador. En su tercera semana en el templo, Kenji experimentó algo que inicialmente lo asustó profundamente. Durante una sesión de meditación particularmente profunda, su mente se aquietó de una manera que nunca antes había experimentado. No era simplemente que los pensamientos se hubieran ralentizado, era como si hubiera llegado a un espacio donde los pensamientos no eran necesarios. En ese vacío, Kenji experimentó una sensación de pánico. Toda su vida había estado definida por su actividad mental, sus planes, sus preocupaciones, sus análisis, sus recuerdos. Sin toda esa charla interior, ¿quién era él? ¿Qué quedaba? Abrió los ojos abruptamente, con el corazón acelerado. El maestro Tanaka, que había estado meditando cerca, abrió los ojos suavemente y miró a Kenji con comprensión. «Encontraste el vacío», dijo simplemente. «Me asustó», admitió Kenji. Se sintió como si me estuviera desvaneciendo. Como si sin mis pensamientos, no fuera nadie. «Esa», respondió el maestro, «es exactamente la reacción que tiene la mente cuando se da cuenta de que no es todo lo que eres. Es como un radio que ha estado tocando tan fuerte durante tantos años que se ha olvidado de que alguien más posee la casa». Durante los días siguientes, el maestro guió a Kenji a través de lo que él llamaba el entrenamiento del vacío. Le enseñó que el espacio silencioso que había encontrado no era un lugar de desaparición, sino de potencial infinito. «Piensa en una habitación vacía», explicó mientras se sentaban frente al jardín zen del templo, contemplando los patrones cuidadosamente rastrillados en la grava. ¿Está la habitación menos valiosa porque está vacía? ¿O precisamente porque está vacía, puede contener cualquier cosa que necesites colocar en ella? Kenji comenzó a entender que su miedo al vacío mental provenía de haber confundido su identidad con su actividad mental. Era como si hubiera pensado que el valor de un teatro estaba en el ruido de la audiencia, sin darse cuenta de que el escenario vacío era lo que hacía posible cualquier actuación. En la cultura occidental, continuó el maestro, se teme al vacío. Se llena cada momento con actividad, cada silencio con palabras, cada espacio con objetos. Pero en la tradición zen, entendemos que el vacío es la fuente de toda creatividad, toda sabiduría, toda paz genuina. Gradualmente, Kenji aprendió a permanecer cómodo en ese espacio silencioso. Descubrió que desde el vacío, podía observar no solo sus pensamientos, sino también sus emociones con una claridad cristalina. Cuando surgía la tristeza, podía sentirla completamente sin ser arrastrado por ella. Cuando aparecía la alegría, podía disfrutarla sin aferrarse a ella. Cuando llegaba la ira, podía entender su mensaje sin actuar impulsivamente. «Es como ser el cielo», le dijo al maestro durante una de sus caminatas vespertinas. «Las nubes de emociones y pensamientos vienen y van, pero el cielo permanece inalterado. No lucha contra las nubes, pero tampoco se identifica con ellas». «Hermosa analogía», respondió el maestro. «Y cuando te das cuenta de que eres el cielo y no las nubes, algo interesante sucede con tu relación con el mundo exterior también». Kenji había comenzado a notar exactamente eso. Los sonidos del templo, el viento en los bambúes, el goteo ocasional de una fuente, los pasos de otros estudiantes, ya no lo distraían de su meditación. En lugar de ser interrupciones, se convertían en parte de la sinfonía del momento presente. Antes, reflexionó, los sonidos externos me molestaban porque interrumpían mi búsqueda del silencio. Ahora me doy cuenta de que estaba buscando el silencio en el lugar equivocado. No está en la ausencia de sonido, sino en mi relación con el sonido. Una tarde, mientras barría las hojas del patio, una práctica que había llegado a amar por su simplicidad meditativa, Kenji experimentó algo extraordinario. Un grupo de turistas pasó cerca del templo, hablando en voz alta y tomando fotos. Meses antes, ese tipo de interrupción lo habría irritado profundamente. Pero desde su nuevo centro silencioso, pudo escuchar sus voces sin resistencia. No le gustaron o disgustaron, simplemente eran parte del paisaje sonoro del momento. Y en esa aceptación total, descubrió un tipo de paz que nunca había imaginado posible, una paz que no dependía de condiciones externas perfectas. «Maestro», le dijo esa noche,
Creo que estoy comenzando a entender lo que realmente significa silenciar el ruido externo. No se trata de crear un mundo sin sonidos, sino de encontrar un lugar interno desde el cual todos los sonidos son bienvenidos. El maestro asintió con los ojos brillando de orgullo. Has dado otro paso importante, Kenji-san. Pero ahora viene la prueba real. ¿Puedes llevar este silencio interior de regreso al mundo ruidoso? ¿Puedes mantener tu centro en medio del caos de la vida moderna? La cuarta semana en el templo trajo un desafío inesperado. El maestro Tanaka anunció que Kenji pasaría 3 días en la ciudad cercana de Takayama, practicando meditación en movimiento en el mundo real. Has aprendido a encontrar silencio en un ambiente diseñado para el silencio, explicó el maestro. Pero la verdadera maestría zen no se encuentra retirándose del mundo, sino llevando la paz interior a cada situación de la vida. La transición fue Yarin. Después de semanas de despertar con el sonido suave de campanas de madera, el despertador digital del hotel sonó como una sirena de ataque aéreo. Las calles de Takayama, aunque mucho más tranquilas que Tokio, parecían caóticas después de la serenidad del templo. Los coches, las conversaciones, la música de las tiendas, todos los sonidos que una vez había considerado normales ahora se sentían intensificados. El primer día fue una lucha. Kenji se encontró reaccionando con irritación a sonidos que antes habría ignorado. Su mente, que había comenzado a aquietarse en el templo, se aceleró nuevamente con juicios y comparaciones. Este lugar es demasiado ruidoso. La gente es muy apresurada. Prefiero estar en el templo. Esto es más difícil de lo que pensaba. Pero luego recordó las enseñanzas del maestro: la reactividad es solo el ego defendiendo su territorio. El centro silencioso no necesita defenderse porque no puede ser amenazado. Gradualmente, Kenji comenzó a aplicar las técnicas que había aprendido. Cuando se encontraba molesto por el ruido del tráfico, se retiraba mentalmente al espacio del observador. Desde esa perspectiva, podía notar tanto el sonido como su reacción al sonido sin identificarse completamente con ninguno de los dos. Durante el segundo día, algo extraordinario comenzó a suceder. Mientras caminaba por el mercado matutino de Takayama, rodeado por los gritos de los vendedores, las conversaciones de los compradores, y el bullicio general del comercio, Kenji encontró que podía acceder a su centro silencioso incluso en medio de todo ese caos. No era que los sonidos desaparecieran o se volvieran menos intensos. En lugar de eso, había desarrollado algo así como una ecuanimidad acústica. Podía estar completamente presente con todos los sonidos sin que ninguno de ellos perturbara su paz interior. Es como aprender a ser un lago profundo, escribió en el diario que había comenzado a llevar. En la superficie pueden haber olas causadas por el viento, pero en las profundidades, el agua permanece completamente tranquila. El tercer día trajo la prueba más grande. Su teléfono, que había mantenido apagado durante semanas, finalmente lo encendió. Inmediatamente, fue bombardeado con docenas de mensajes, correos electrónicos y notificaciones. Su primer impulso fue el pánico familiar, la urgencia de responder todo inmediatamente, la ansiedad de estar desconectado, la sensación de estar abrumado por demandas externas. Pero luego se detuvo. Respiró profundamente. Se retiró al espacio silencioso que había aprendido a cultivar. Desde esa perspectiva centrada, pudo ver toda la comunicación digital de manera diferente. Cada mensaje era simplemente información, no una demanda urgente de su atención. Podía elegir cuándo y cómo responder, en lugar de reaccionar automáticamente a cada notificación. Es fascinante, reflexionó mientras caminaba de regreso al templo. El ruido externo no ha cambiado realmente. Los coches siguen haciendo el mismo sonido, las personas siguen hablando al mismo volumen, la tecnología sigue enviando el mismo número de notificaciones. Lo que ha cambiado es mi relación con todo eso. Al llegar al templo, encontró al maestro Tanaka esperándolo en el jardín. ¿Y bien?, preguntó el maestro con una sonrisa conocedora. Creo que entiendo, respondió Kenji. El verdadero silencio no es la ausencia de sonido externo. Es la presencia de paz interior que no depende de condiciones externas. Continúa, lo animó el maestro. Durante años, pensé que necesitaba controlar mi ambiente para encontrar paz.
Pero ahora veo que eso es imposible y también innecesario. El mundo siempre será ruidoso de alguna manera. La clave es desarrollar un centro interno tan fuerte que pueda permanecer tranquilo en cualquier tormenta. El maestro asintió con aprobación. Has aprendido una de las lecciones más valiosas del Zen: la libertad verdadera no viene de cambiar el mundo para que se adapte a tus preferencias, sino de desarrollar una ecuanimidad tan profunda que puedas prosperar en cualquier circunstancia. Esa noche, mientras meditaba en su habitación familiar del templo, Kenji se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en él. Los mismos sonidos del templo estaban presentes, el viento en los bambúes, el ocasional crujido de madera, pero su relación con ellos era completamente diferente. No los necesitaba para sentir paz, pero tampoco los rechazaba. Simplemente eran parte del rico tapiz del momento presente. He pasado toda mi vida adulta buscando el lugar perfecto donde finalmente podría estar en paz, escribió en su diario esa noche. Ahora entiendo que ese lugar no es un lugar geográfico. Es un estado de conciencia que puedo llevar conmigo a cualquier parte. Después de 6 semanas en el templo, llegó el momento que Kenji había estado evitando contemplar: su regreso al mundo real. Pero la conversación con el maestro Tanaka sobre su futuro tomó una dirección inesperada. Kenji-san, dijo el maestro una mañana mientras preparaban té en silencio, ¿qué crees que has venido a aprender aquí? Pensé que había venido a encontrar paz, respondió Kenji, pero ahora creo que vine a aprender que la paz siempre había estado conmigo. Solo necesitaba recordar cómo acceder a ella. Una respuesta sabia. ¿Y qué harás con ese conocimiento? Kenji había estado reflexionando sobre esta pregunta durante días. Honestamente, no lo sé. No puedo imaginarme regresando a mi vida anterior, trabajar 70 horas a la semana, vivir constantemente distraído, persiguiendo cosas que pensé que me harían feliz. Pero tampoco puedo quedarme aquí para siempre. Siento que sería egoísta guardar esta paz solo para mí. El maestro sonrió. Ahí está tu respuesta. El Zen no es sobre retirarse del mundo, sino sobre transformar el mundo a través de tu presencia transformada. La pregunta no es dónde vivirás, sino cómo vivirás. Durante su última semana en el templo, Kenji comenzó a imaginar cómo podría integrar todo lo que había aprendido en una vida que tuviera sentido tanto para él como para otros. Con la claridad que había desarrollado, se dio cuenta de que muchos de sus colegas y amigos probablemente experimentaban el mismo vacío existencial que él había sentido. La diferencia era que ellos aún no habían encontrado una alternativa. ¿Y si hubiera una manera de ayudar a otras personas a descubrir su propio centro silencioso sin que tuvieran que abandonar completamente sus vidas?, le preguntó al maestro. Interesante pregunta, respondió Tanaka. ¿Qué tienes en mente? Kenji había estado desarrollando una idea. Con su experiencia en tecnología y su nueva comprensión de la mindfulness, ¿qué pasaría si creara espacios urbanos dedicados a la práctica contemplativa? No templos tradicionales, sino lugares donde las personas modernas pudieran aprender a acceder a su silencio interior en el contexto de sus vidas ocupadas. Imagino centros de práctica en las ciudades, explicó con creciente entusiasmo, lugares donde las personas puedan venir antes o después del trabajo, durante el almuerzo o los fines de semana. Espacios que combinen la sabiduría tradicional con enfoques contemporáneos. Enseñanza práctica sobre cómo encontrar paz interior sin retirarse del mundo. El maestro escuchó con atención, ocasionalmente asintiendo. Es una visión noble, dijo finalmente. Pero recuerda, puedes compartir técnicas y crear espacios, pero no puedes dar a las personas su despertar. Cada persona debe encontrar su propio camino hacia el silencio interior. Lo entiendo, respondió Kenji. No se trata de convertir a las personas a una filosofía específica. Se trata de ofrecer herramientas y espacios que permitan a cada persona descubrir lo que ya está dentro de ellos. En su día final en el templo, Kenji se sentó en el jardín zen donde había pasado tantas horas contemplativas. Los patrones en la grava parecían diferentes ahora, no como algo que necesitaba ser interpretado, sino como una expresión natural de la armonía que había aprendido a reconocer dentro de sí mismo. Maestro, le dijo a Tanaka, que se había unido a él en silencio, tengo miedo. ¿De qué?, preguntó el maestro gentilmente. De perder esto, admitió Kenji,
gesticulando hacia el jardín y luego tocándose el pecho. De quedar atrapado nuevamente en el ruido y olvidar lo que he aprendido. Ah, sonrió el maestro. El miedo del estudiante que ha probado la libertad. Pero dime, ¿puedes olvidar cómo caminar? ¿Puedes olvidar cómo respirar? No, pero esas son funciones naturales. Exactamente. Y el acceso a tu centro silencioso también se ha vuelto natural ahora. Has desarrollado lo que podríamos llamar músculo contemplativo. Como cualquier músculo, puede debilitarse sin uso, pero nunca desaparece completamente. Y una vez que sabes cómo ejercitarlo, puedes fortalecerlo nuevamente. El maestro hizo una pausa, mirando hacia las montañas distantes. Además, Kenji-san, el verdadero test de lo que has aprendido no es si puedes mantener la paz en un lugar perfecto, sino si puedes ser un canal de paz en lugares imperfectos. El mundo necesita personas que hayan encontrado su centro. No para que se retiren del caos, sino para que traigan orden desde dentro. Esa tarde, Kenji hizo algo que no había hecho en semanas, revisó las noticias en su teléfono. Los titulares eran típicos: conflictos políticos, crisis económicas, desastres naturales, controversias sociales. Antes, este tipo de información lo habría llenado de ansiedad, enojo o desesperanza. Ahora, mientras leía desde su centro cultivado, experimentó algo diferente. Sí, sentía compasión por el sufrimiento en el mundo. Sí, podía ver la urgencia de muchos problemas. Pero también podía ver todo dentro de un contexto más amplio, como ondas en la superficie de un océano profundo y tranquilo. No se trata de volverse indiferente, se dijo a sí mismo. Se trata de responder desde la sabiduría en lugar de reaccionar desde el miedo. Su última meditación en el templo fue diferente a todas las anteriores. En lugar de luchar por alcanzar un estado específico o preocuparse por hacerlo correctamente, simplemente se sentó presente con todo lo que era. Los sonidos del templo, los pensamientos sobre el futuro, la gratitud por el pasado reciente, la incertidumbre sobre lo que venía después, todo era bienvenido en el espacio silencioso de su conciencia. Cuando la campana final sonó, Kenji se dio cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente en su comprensión. No había terminado su práctica espiritual al dejar el templo, la estaba comenzando realmente. Todo lo que había aprendido aquí era preparación para el trabajo real, vivir conscientemente en el mundo cotidiano. Gracias, le dijo al maestro Tanaka mientras preparaba su partida. No solo por las enseñanzas, sino por ayudarme a recordar quién realmente soy. Recuerda, respondió el maestro, lo que has encontrado aquí no era algo nuevo que agregaste a ti mismo. Era algo que siempre habías sido, simplemente cubierto por años de ruido y distracción. Lleva esa comprensión contigo, no necesitas crear tu paz interior, solo necesitas recordar cómo acceder a ella. Mientras el tren lo llevaba de regreso hacia el mundo de ciudades y tecnología, Kenji practicó mantener su conciencia centrada en medio del movimiento y el ruido del viaje. No era fácil, pero ya no era imposible. Había desarrollado una habilidad que sabía podría cultivar durante el resto de su vida. 6 meses después de su regreso de las montañas, Kenji estaba parado frente al primer centro de equilibrio interior que había establecido en un barrio tranquilo de Tokio. El espacio era simple pero cálido: paredes de bambú, luz natural filtrada, cojines de meditación dispuestos en círculos, y una pequeña fuente que proporcionaba el sonido suave del agua corriente. Su primer grupo de estudiantes era ecléctico: una ejecutiva estresada, un artista buscando inspiración, un jubilado lidiando con el propósito, una madre joven abrumada por las responsabilidades, y un adolescente ansioso por la presión escolar. Cada uno había llegado por razones diferentes, pero todos compartían el mismo hambre básica que Kenji había sentido: el deseo de encontrar paz en un mundo que parecía diseñado para negarla. Bienvenidos, comenzó Kenji, hablando desde el mismo centro silencioso que había cultivado en el templo. Quiero comenzar aclarando algo: no estoy aquí para enseñarles algo nuevo. Estoy aquí para ayudarles a recordar algo que ya saben pero que tal vez han olvidado en medio del ruido de la vida moderna. Durante las siguientes semanas, Kenji guió al grupo a través del mismo viaje que él había experimentado, adaptado para personas que no podían retirarse del mundo completamente. Enseñó técnicas de meditación en movimiento que podían practicarse en el metro,
métodos para crear espacios silenciosos mentales durante reuniones estresantes, y formas de usar las interrupciones cotidianas como recordatorios para regresar al centro. El objetivo no es eliminar el ruido externo, explicaba. Es desarrollar un silencio interno tan fuerte que pueda coexistir con cualquier nivel de caos exterior. Una de sus estudiantes, Yuki, la ejecutiva estresada, tuvo un breakthrough durante la tercera semana. Siempre pensé que necesitaba controlar mi ambiente para sentir paz, compartió con el grupo. Hoy, durante una reunión particularmente caótica, recordé practicar la observación consciente que nos enseñó Kenji-san. De repente, pude escuchar a todos hablando, pero también pude acceder a un lugar silencioso dentro de mí que no fue perturbado por el drama. Fue como estar en el ojo del huracán. Estas historias se volvieron comunes. Personas que habían pasado años sintiéndose abrumadas por las demandas externas comenzaron a descubrir que tenían acceso a un recurso interno que nunca habían sabido que existía. Kenji desarrolló lo que él llamaba práctica urbana zen, técnicas específicamente diseñadas para la vida moderna. Enseñó a las personas a usar los semáforos como recordatorios para respirar conscientemente, a transformar los viajes en tren en sesiones de meditación silenciosa, y a encontrar momentos de contemplación incluso en medio de días laborales intensos. Pero el cambio más profundo en Kenji no vino de enseñar técnicas, sino de observar cómo cada persona encontraba su propio camino único hacia el silencio interior. Algunos prosperaban con la meditación formal, otros encontraban su centro a través del movimiento consciente, algunos a través del arte contemplativo, y otros a través del servicio compasivo. Cada persona es diferente, le escribió al maestro Tanaka en una de sus cartas regulares. Pero todos parecen reconocer el mismo silencio cuando finalmente lo encuentran. Es como si hubiera un solo océano de paz, pero cada persona encuentra su propia orilla para acceder a él. La respuesta del maestro fue típicamente concisa pero profunda: has aprendido la lección final. El verdadero maestro no es quien tiene todas las respuestas, sino quien ayuda a otros a descubrir las respuestas que ya están dentro de ellos. A medida que los meses pasaron, Kenji notó que su propia práctica se había profundizado de maneras inesperadas. Servir como facilitador para el despertar de otros había requerido que mantuviera un acceso constante a su centro silencioso. No podía guiar a otros hacia un lugar donde él mismo no residiera. Un día, mientras caminaba por las calles bulliciosas de Tokio después de una sesión particularmente poderosa con su grupo, Kenji se dio cuenta de algo extraordinario. El ruido de la ciudad, los coches, las conversaciones, la música, las sirenas, ya no era algo que necesitara tolerar o trascender. Se había convertido en parte de la sinfonía de su experiencia presente. No era que hubiera dejado de escuchar los sonidos, los escuchaba más claramente que nunca. Pero los escuchaba desde un lugar de ecuanimidad profunda, sin resistencia y sin necesidad de que fueran diferentes de lo que eran. Al final, reflexionó mientras observaba el cruce de Shibuya donde todo había comenzado: silenciar el ruido externo nunca fue realmente sobre crear un mundo sin sonido. Fue sobre encontrar un lugar interior tan vasto y tranquilo que pudiera contener todos los sonidos del mundo sin ser perturbado por ellos. Esa noche, en la quietud de su nuevo apartamento, modesto comparado con su vida anterior, pero rico en paz, Kenji escribió en su diario: hoy se cumple un año desde que escuché por primera vez el latido de mi corazón en medio del caos urbano. En ese momento, pensé que estaba buscando el silencio. Ahora entiendo que el silencio me estaba buscando a mí. Siempre había estado ahí, esperando pacientemente debajo de todo el ruido, tanto externo como interno, esperando el momento en que estaría listo para recordar. El viaje hacia el equilibrio zen no termina nunca realmente. Cada día trae nuevas oportunidades de elegir entre reaccionar desde el ruido o responder desde el silencio. Cada interacción es una chance de ser un canal de paz en lugar de un amplificador de caos. He aprendido que el verdadero poder no viene de controlar el mundo exterior, sino de mantener la serenidad interior sin importar lo que esté sucediendo afuera. Y paradójicamente, cuando dejo de necesitar que el mundo sea silencioso para sentir paz, encuentro que puedo escuchar la música sutil que siempre había estado tocando detrás del ruido, la sinfonía silenciosa de la existencia misma. A todos los que algún día lean esto, el silencio que buscas no está en algún lugar lejano o en algún estado futuro de perfección. Está aquí, ahora, esperando ser redescubierto en el espacio entre tus pensamientos, en la pausa entre tus respiraciones,
En el centro inmóvil de tu ser que nunca ha sido perturbado por ningún ruido externo. Tu viaje hacia ese silencio comenzará cuando estés listo para dejar de huir del ruido y empezar a encontrar la paz que ya existe dentro de ti. Ese momento puede ser ahora, si así lo eliges. Kenji cerró su diario y se sentó en meditación silenciosa, rodeado por todos los sonidos nocturnos de Tokio, completamente en casa en el centro inmóvil de su ser. En el silencio de su corazón, ofreció una oración de gratitud, por el ruido que lo había despertado, por el silencio que lo había sanado, y por la oportunidad de ayudar a otros a descubrir el equilibrio zen que siempre había estado esperando dentro de ellos. El verdadero silencio, comprendió finalmente, no es la ausencia de sonido sino la presencia de paz. Y esa paz, una vez encontrada, se convierte en un regalo que se multiplica cada vez que se comparte. Esta historia de Kenji representa el viaje universal hacia el equilibrio interior en un mundo moderno lleno de distracciones. Su transformación nos enseña que el ruido más perturbador no viene del exterior, sino de nuestros propios pensamientos no observados. La paz verdadera no depende de condiciones externas perfectas. Cada persona puede acceder a un centro silencioso que siempre ha existido dentro de ella. El despertar espiritual no requiere retirarse del mundo, sino transformar nuestra relación con él. Compartir nuestra paz interior con otros la multiplica en lugar de agotarla. El equilibrio zen no es un destino, sino una forma de viajar por la vida, con presencia, ecuanimidad, y una profunda confianza en el silencio que reside en el corazón de nuestro ser.